Y en esta oportunidad vamos a estar hablando, dentro de esta serie de temas escatológicos que iniciamos hoy, sobre los dos testigos. Tome nota del título, por favor, si es tan amable. Vamos a estar hablando sobre los dos testigos. Bendito Dios. Es mi oración que usted sea bendecido, bendecida con la palabra de Dios, con la enseñanza de la sana doctrina. Y nos vamos a ubicar, si es tan amable, en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11. Y dice así la palabra del Señor. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, dice la palabra, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán y sobre ellos se alegrarán y enviarán regalos unos a otros. Mire usted, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Claro, estaban hablándoles del pecado. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Amén y amén. Estamos hablando en esta oportunidad de los dos testigos. Y lo que acabamos de ver aquí en Apocalipsis es algo realmente horroroso, asusta. Hay una terrible profecía. La profecía que se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 15, donde habla el mismo Señor Jesús en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. La profecía anunciada por el apóstol Pablo, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar
por Dios. Esto está en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. El anticristo se volverá en contra de todos los que se vuelvan a Dios y se rehúsen a reverenciar su autoridad. Estará en contra de todos aquellos los que se opongan a ser fieles y leales a Él. Pero en este pasaje que acabamos de leer, Apocalipsis 11 del 3 al 13, se nos muestra que Dios no abandonará a los judíos a pesar de la incredulidad y la rebelión de los judíos en contra del Hijo de Dios. Dios sigue amando a los judíos por Abraham, por Jacob, por David, por Pablo. Y debido a ese gran amor, Dios ayudará y salvará al pueblo de Israel. Haciendo un análisis mecánico de esta porción que acabamos de leer, la palabra aquí nos está hablando del versículo 3 al 4 sobre los dos testigos. En el versículo 5 al 6 nos habla de que tendrán un gran poder. Del versículo 7 al 10 nos dice que estos dos testigos serán perseguidos y martirizados por la bestia. De los versículos 11 al 12 dice que serán resucitados por el aliento de Dios, y en el versículo 13 nos dice que serán reivindicados. Estos dos testigos serán enviados por el Dios del cielo. Dice el Señor que les dará poder a sus dos testigos. Les daré poder, dice en el versículo 3. Y van a ser enviados por un periodo determinado. Dice claramente por 1260 días, 3 años y medio. Fuertemente van a predicar la palabra de Dios. Siempre ha habido un debate en cuanto a quiénes podrán ser esos dos testigos. Por un lado, algunas personas creen que es Enoc y Elías. Y por otro lado, se cree que son Moisés y Elías. Los estudiosos dicen que es muy poco probable que Enoc se encuentre dentro de uno de los dos testigos. Quienes creen que será Enoc se apoyan en Hebreos 9:27. Pero esta palabra dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero esta declaración no dice para todos los hombres, sino para los hombres. Entonces, la ausencia de esta palabra todos es evidencia de que no todos los hombres deben morir. Y también este versículo de Hebreos 9:27 dice: y después de esto el juicio. Entonces el juicio será para todos aquellos que hayan experimentado muerte. Ahora, en cuanto a quiénes serán los dos testigos, si Enoc y Elías o Moisés y Elías, eso no es tan relevante para nosotros. Lo relevante es que van a haber dos testigos predicando la palabra, y la van a predicar de una manera muy fuerte, pero muy fuerte, muchísimo. Van a desenmascarar el pecado, van a hablar de frente contra el pecado, lo van a señalar, por eso los van a matar. Ahora, se cree que son Moisés y Elías. Yo me inclino a pensar que son Moisés y Elías. Elías vendrá en Malaquías 4:5. Aunque Jesús en alguna ocasión se refirió a Juan el Bautista como Elías, no quiso decir en realidad que Juan fuera Elías en Mateo 11:14.
Juan mismo admitió, Juan Bautista admitió que él no era Elías. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 21. Estos dos profetas aparecieron junto al Señor en la transfiguración en Mateo 17 del 1 al 4. Ambos profetas fueron altamente respetados por la nación judía y hasta el día de hoy son muy respetados. Moisés y Elías no completaron su ministerio. Por un lado, Moisés no pudo introducir al pueblo en la tierra prometida. Eso está en Números 20 del 7 al 13. Y por otro lado, Elías no termina su ministerio de reprensión para Israel. Dios se lo llevó al cielo. Entonces, en la primera mitad de la semana 70, es decir, a los 3 años y medio, ambos profetas, se cree que Moisés y Elías finalizarán su ministerio siendo los dos testigos escogidos. Y en Apocalipsis 11 del 5 al 6 podemos ver que las señales manifestadas por los dos testigos se asocian con Moisés y Elías. Poder sobre el fuego. Elías tuvo ese poder. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 1 del 10 al 12. Poder sobre la lluvia. Elías manifestó también este poder. Santiago 5:17. Poder para convertir las aguas en sangre. Moisés expresó este poder. Eso está en Éxodo capítulo 7 del 19 al 20. Poder para herir la tierra con plagas. Moisés fue el instrumento que Dios usó para este caso particular. Entonces, dice aquí la palabra que tendrán un ministerio de 1260 días. Esto equivale a 42 meses, en otras palabras, a 3 años y medio. Será hasta que el anticristo les quite la vida. Entonces, durante su ministerio estarán inmunes contra la muerte. Pero al final del ministerio del tiempo establecido serán vulnerables y la bestia, que es el anticristo, les va a causar la muerte. Y la muerte de estos dos testigos, lo dice ahí la palabra, será un motivo de gozo mundial. Escuche, será un motivo de gozo mundial. Y será tanta la sevicia que no serán sepultados, dice la palabra. Sus cadáveres no serán sepultados, los dejarán en plaza pública. Dice en el versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y dejarán que pueblos, tribus, lenguas y naciones vean sus cadáveres por 3 días y medio. Tremendo. Serán vistos a nivel internacional. Los que estén aquí en Colombia vivos para esa época estarán viendo algún noticiero y verán cómo en el noticiero mostrarán sus cadáveres tirados a la intemperie. Pero han de resucitar. Dice que una 10ª parte de Jerusalén será destruida. Moisés y Elías van a retornar a esta tierra para ejercer un ministerio sobrenatural. Mientras tanto que ellos se manifiestan, a nosotros nos toca, nos corresponde a la iglesia ser testigos sobrenaturales de Cristo aquí en la tierra, mis amados. ¿Qué mensaje traerán estos dos testigos? ¿Cuál será el mensaje? El centro fundamental de ese mensaje será un mensaje de condena.
de condena. No va a ser un mensajito de prosperidad. No va a ser un mensajito de abundancia ni de felicidad. Será un mensaje de condena, pero también van a proclamar al Señor Jesús como el Salvador del mundo. Donde literalmente morirán, donde literalmente el mismo Señor también fue crucificado. Dios se encargará de llenar todas las necesidades que ellos tengan. Y mire lo que dice el versículo 4. Dice la palabra: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Serán como dos olivos y dos candeleros. ¿Por qué se les compara como dos olivos? Porque serán fuertes y fructíferos en ese ministerio. ¿Y por qué se les compara con dos candeleros? Porque su testimonio brillará delante de todos. Eso es lo que quiere decir: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios. Nosotros debiéramos ser así. Estos personajes literalmente tendrán un poder sobrenatural. Será el mismo poder que cuando ellos ejercieron su ministerio en esta tierra, Moisés y Elías. Elías podrá tener poder sobre el fuego, poder para retener la lluvia o hacer llover, y Moisés tendrá el poder de desatar plagas. Tremendo. Obviamente ese poder le es dado por el Dios del cielo a cada uno. Imagínese usted el nivel de respaldo que tendrán de parte de Dios. Entonces, literalmente, a nosotros no nos debe interesar sumergirnos en un debate de cuáles son. Podemos tener bases bíblicas para afirmar que son literalmente el profeta Elías y Moisés. Ya entrando a detallar algunos versículos. Pero en el versículo 7, fíjese que dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Y qué? Y los vencerá y los matará. Al finalizar su ministerio, finalizando los 3 años y medio, habla de una bestia. Esa bestia es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Literalmente, el anticristo, la palabra no lo dice de manera específica. A lo largo de la historia se ha pensado en su momento que el anticristo fue Nerón, quien persiguió a los cristianos. Luego se pensó que era Hitler, quien persiguió a los judíos y también a cristianos. Luego se pensó que era Stalin, y así sucesivamente se ha atribuido el anticristo a personas que a lo largo de la historia de la humanidad han hecho muchísimo daño.
Pero literalmente nosotros cuando miramos realmente el anticristo, podemos decir que el anticristo es una fuerza, es un espíritu que se mueve sobre la sociedad, sobre los pueblos, sobre las personas y que están en contra de Cristo. Por eso se llama anticristo. Y en ese sentido podemos decir que es la misma personificación de Satanás. Entonces, el anticristo se le llama como la abominación de la desoladora. Dice en Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, esa abominación desoladora es cuando el anticristo ya personificado. Hoy día se mueve el anticristo, sí, pero no manifestado en una persona. El anticristo hoy es un espíritu que se mueve y se mueve sobre mucha gente, sobre muchas personas. Una persona que no acepta a Cristo como su Salvador, tiene el espíritu del anticristo. Una persona que tiene una actitud de incredulidad, de rechazo hacia la palabra, es una persona que tiene un espíritu de anticristo. Pero para esta época, aquí, ya se nos habla de una persona como tal, manifestada, encarnada. El apóstol Pablo lo profetiza llamándolo hombre de pecado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Y hablará palabras contra el Altísimo. Está hablando el profeta Daniel del anticristo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Es la verdadera personificación de Satanás. Es el mismo hombre de maldad que viene del abismo, del infierno. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que va a haber una persona, va a ser un dirigente mundial, que va a hacer guerra contra el pueblo de Dios, lo va a asesinar, va a haber persecución. Y no solo contra el pueblo de Dios, los israelitas, los judíos, sino también contra nosotros, los creyentes. Dice la palabra en Daniel 7:23, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, dice, trillará, despedazará. Este no va a ser cualquier personaje. Entonces, así como el Señor Jesucristo es el santo, es el ungido, rey de reyes, de igual manera el anticristo es el no santo, es el rey de toda maldad. Y así como el Señor Jesucristo es la encarnación de Dios, de la bondad, el anticristo es la encarnación del diablo y de la maldad. Recordemos que absolutamente en todo, Satanás busca imitar a Dios. Pregunta en el chat,
Esto sucederá antes del arrebatamiento. No, señor, eso va a ser después. Eso va a ser mucho después. Estaremos hablando de ese tema. Este tema de Apocalipsis, estos temas generan muchas preguntas. No duden en manifestarlas, por favor, para que nos vaya quedando claro a todos. Entonces, dice en el versículo 11 y 12 que los dos testigos van a ser resucitados y que en una nube van a ser subidos al cielo. Y ese va a ser uno de esos muchos acontecimientos espectaculares de los últimos tiempos. De una manera sobrenatural, después de estar 3 días y medio muertos, serán resucitados y todo el mundo va a observar esa resurrección. Las cámaras, los medios de televisión, gente grabando con sus celulares, los estarán enfocando cuando resuciten. Y independientemente de cuál sea el caso, imagine usted el asombro de la gente cuando estos dos cadáveres, después de 3 días y medio, se levanten y empiecen a ser llevados en una nube al cielo. Y esto también simboliza lo que sucederá a los creyentes cuando el Señor Jesucristo venga. Por eso nosotros como creyentes no podemos perder de vista, mis amados, la esperanza de ser resucitados y de encontrarnos con el Señor Jesucristo en el aire. Esto no es cuento, esto no es ficción, esto no es que se le ocurrió a Steven Spielberg escribir esta película. No, esto es una realidad. Esto es una realidad. Por eso dice la palabra, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay un día postrero, último, en el que vamos a ser resucitados. Dice la palabra, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo os lo hubiera dicho. Tremendo, hermano. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Entonces, estos poderosos actos de Dios en este fin de los tiempos, el pueblo judío se va a arrepentir de sus pecados, van a dar gloria al Dios del cielo. Nosotros no podemos perder de vista el hecho de que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Por qué Dios en los últimos tiempos manda 2 testigos? ¿Para qué? Para dar una última oportunidad de arrepentimiento al pueblo y al mundo entero. Por eso usted y yo debemos sentirnos más
que privilegiados, mis amados, más que privilegiados, de conocer de Dios, de tener a Cristo en el corazón, independientemente de las luchas, independientemente de las debilidades. El enemigo hoy se está encargando de mantener a la gente entretenida. Cuidémonos de la esterilidad de una vida ocupada, tan ocupada que no tenemos tiempo para Dios, tan ocupada que estamos totalmente distraídos, tan ocupada que estamos totalmente ajenos a la vida de Dios, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe, en el autor y consumador de la fe. No olvidemos esto nunca jamás, independientemente de su trabajo, de sus obligaciones, de sus logros. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. Y como lo hizo Abraham, debemos anhelar profundamente la ciudad celestial. La ciudad celestial. Vivir allí, estar allí por la eternidad. Dios nos ayude. Dios nos tome de su mano y nos ayude. Bendito sea el Dios del cielo. Te amamos y te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.